El amuleto. La maldita lluvia comenzó de repente. De momento el cielo se oscureció. Un minuto más tarde fue iluminado por la luz macabra de un relámpago. Se oyó el hondo retumbar del trueno y comenzaron a caer las enormes gotas que al dar sobre la polvorienta carretera formaban minúsculas esferas de fango. Lo había cogido de sorpresa. Emprendió carrera tapándose la cabeza con el paquete que llevaba, una mugrienta frisa que atestiguaba las noches pasadas a la intemperie y el polvo de 1000 caminos. Corría, miraba al cielo como rogando que cesara la tormenta y se detenía tapándose los oídos cuando la luz de un relámpago anunciaba el estruendo de otro trueno. No fue hasta mucho más tarde, cuando mojado y tiritando de frío, la luz de un relámpago le reveló la sombra de la enorme casona. Apresuró el paso y llegó hasta la casa, subió los 3 escalones del balcón y procedió a sacudirse el agua de encima. Sentado en el balcón veía caer la lluvia. ¡Qué suerte la mía!, pensó. ¡Qué maldita suerte! Caía la noche. La oscuridad, la lluvia, sus andrajos mojados, todo lo hundía más y más en sus negros pensamientos. No podía evitar recorrer el maldito camino que había sido su vida, los años de bohemio, la bebida, las fiestas, la bebida, su empleo, la bebida, el jefe despidiéndole, los otros empleos, la bebida, el vagabundear, las calles, la carretera, el camino largo y tortuoso que lo había traído a un lugar desconocido, en un momento desconocido y por razones desconocidas. Se sacudió un poco el agua que le chorreaba del pelo y miró a su alrededor. Era una casa enorme, de madera, que una vez debió haber sido muy bonita. Sí, una vez debió haber sido muy elegante, pero ahora no era más que una casa abandonada, carcomida, cerrada. La elegante puerta colgaba precariamente de un gozne y no tomó más que un leve esfuerzo para que cayera al piso hacia el interior. Entró a una habitación enorme, oscura, húmeda, permeada del rancio olor del abandono. Poco a poco sus ojos, ya adaptados a la oscuridad, se percataron de los siniestros bultos blancos que poblaban lo que debió haber sido la sala de la mansión. Muebles, pensó. A medida que sus ojos se detenían sobre las mesas, la alfombra, los cuadros en las paredes, crecía en su mente una interrogante. ¿Qué habría hecho a sus dueños abandonar esta mansión, dejarla como si algún espíritu malévolo se hubiera apoderado de ella? Hundido en sus pensamientos, siguió escrutando las sombras hasta que su mirada cayó sobre algo que brillaba en el piso cerca de una mesa. Se acercó, lo cogió y a la luz tenue que entraba por las rendijas vio que era una manito como las de azabache que llevan los niños, pero hecha de un metal blanco y pesado. La volteó, la pesó y se preparó a tirarla cuando notó que al dorso del puño había una inscripción. Las letras eran tan pequeñas que por más que trató de leerlas no pudo. Intrigado, se la echó al bolsillo. Luego se dejó caer sobre un bulto que debía ser un sofá y, extenuado por su larga jornada, se quedó dormido. Un rayo de sol que se colaba por la puerta derrumbada lo despertó. Era una mañana preciosa, soleada, que en nada se parecía a la noche anterior. Se sacudió, estiró los miembros encogidos y, echándole una última mirada a la habitación desierta, recogió su paquete y se alejó de la casona
por el largo camino que se perdía en el horizonte. Después de andar un rato, oyó el ronroneo de un vehículo que se acercaba. Le hizo señas y el carro se detuvo. ¿Hasta dónde llega?, le preguntó el chofer. Al pueblo. Entre, le dijo, y el carro se alejó del lugar. Fue muy amable el conductor. No solamente lo llevó al pueblo, sino que se apiadó de él y lo condujo a su casa, donde una buena comida y ropa limpia le devolvieron los ánimos. El pueblito era simpático y por eso se quedó. Por suerte, todos los días encontraba quien le diera albergue y comida. Pasó unos días felices vagabundeando por las estrechas calles, soleándose y hablando con los tenderos. Un día encontró trabajo. Vio un letrero en la ventana de un banco, entró, le dijeron que necesitaban a alguien para barrer y hacer mandados y aceptó. Así, poco a poco, su vida se fue normalizando. Comía regularmente, vestía ropa limpia y tenía un cuarto que podía llamar su hogar. Una mañana, mientras buscaba en una gaveta, descubrió la manita de metal. Ya se le había olvidado aquel objeto que le recordaba días de hambre y frío y que, sin embargo, representaba un punto clave en su vida. Él no era supersticioso, pero mirándola tenía que reconocer que después de encontrarla, su suerte había cambiado. La tomó en sus manos y la examinó. Raro. La noche en que la había encontrado parecía más brillante. Bueno, pero la había visto por primera vez en la oscuridad y no podía decir con certeza si entonces había brillado más o no. La examinó cuidadosamente. Sí, efectivamente, allí estaban las minúsculas letras que vio aquella noche. Intrigado, se le echó en el bolsillo. Más tarde ese día, en el banco, pudo al fin leer la inscripción con la ayuda de una lupa. Vio que al dorso del puño estaba escrito: Je suis à toi. Garde-moi et je te servirai. Me garde à toi. Ta vie sera aussi courte que la mienne. Con el tiempo, su situación mejoró considerablemente. En el banco se dieron cuenta de que era inteligente y honrado, y poco a poco pasó de sus labores humildes a ocupar un puesto de cajero y luego a sentarse detrás de un escritorio como oficial. Era muy querido por todos y todos lo buscaban. No escondía su pasado ni la suerte que había tenido. Un día en la taberna unos amigos le hicieron contar su vida y todos bromearon y se rieron cuando les contó lo del amuleto, el cual les enseñó. Uno de sus amigos hasta llegó a descifrar la inscripción diciendo que estaba escrita en francés y que decía: soy tuyo, guárdame y te serviré, pero cuidado, tu vida será tan corta como la mía. Todos se rieron, pero un leve temblor le agitó el pecho a él cuando se dio cuenta de que la manito había ennegrecido desde la última vez que la había examinado. Con el tiempo llegó a ser feliz. Tenía todo lo que había deseado. Se había casado, tenía un hogar y en el banco todos decían que algún día llegaría lejos. La idea no le era desagradable. Como vicepresidente ganaría más dinero, tendría más prestigio, sería más importante. Sí, sería bueno tener ese puesto, pero no veía cómo podría lograrlo en buen tiempo. Una noche fue despertado por un mensajero del banco. Había habido un accidente. El carro del vicepresidente había patinado. Lo habían llevado al hospital, pero no se pudo hacer nada. El presidente del banco quería que él asumiera el puesto vacante. Visiblemente emocionado, subió a su habitación, se vistió apresuradamente y se dirigió a la puerta. Sin embargo, algo lo hizo regresar y buscar en la gaveta.
Efectivamente, la manito había ennegrecido aún más. Los días que le siguieron al trágico suceso fueron días de conmoción en que todos los empleados comentaban sobre el terrible accidente. Con el tiempo, la pena general dio paso a las felicitaciones rendidas al nuevo vicepresidente, al amigo cuya suerte lo había llevado a subir más en la escala del éxito. Todos le sonreían, pero solo algunos se percataron de la casi imperceptible preocupación que se notaba bajo su aparente felicidad. La vida del nuevo vicepresidente transcurrió felizmente y se completó con la llegada de una hermosa hija. Era esta su adoración, su vida, y pasaban largas horas juntos jugando, el orgulloso padre y aquel angelito que le había traído paz a su alma. No se cansaba de mirarla, de acariciarla, de amarla con un amor paternal que le había añadido una nueva dimensión a su vida. Sin embargo, un día ocurrió lo que nadie esperaba. La niña se enfermó. Cesó de jugar como solía, le invadió un letargo raro en una criatura tan activa y pidió que la acostaran en su camita. Al anochecer le había comenzado una fiebre que, pese a todos los remedios caseros que su madre le administró, fue subiendo hasta que su frente rosada ardía al tocarla. Esa misma noche llamaron al médico, pero éste no daba con la causa de la extraña enfermedad. En los días siguientes el médico venía 2 y 3 veces al día a ver a su pequeña paciente, pero toda su ciencia sucumbía ante aquella fiebre que había hecho de la niña una criatura pálida, que había hecho florecer rosetones de un rojo vivo en las mejillas y que poco a poco la consumía. El padre acongojado pasaba largas horas mirando a su pequeña, sintiéndose inútil ante la enfermedad que la arrastraba inexorablemente hacia la muerte. Una noche, al borde de la desesperación, cruzó por su mente una idea descabellada y lógica que trajo un destello de esperanza a su alma. El amuleto. Corrió a su habitación, abrió una gaveta, sacó la manito y sujetándola fuertemente entre sus brazos, rezó desesperadamente. Luego de unos minutos pensó en la enorme tontería que estaba cometiendo y se aprestó a tirar el objeto en la gaveta, pero su rostro se tornó en una mueca de dolor cuando se percató de que lo que sostenía en sus manos era ahora un objeto casi irreconocible, negro como la noche, que comenzaba a desmoronarse por el moho. Asustado y a la vez abochornado por su acción, guardó el amuleto y regresó al lecho de su hija. Ni los médicos pudieron explicar lo que había sucedido. Gradualmente y por su cuenta la fiebre había comenzado a bajar hasta que 2 días después la paciente se había recuperado por completo. Tan repentinamente como había comenzado, desapareció la extraña enfermedad que había llevado a la niña hasta el borde de la muerte. Volvió a reinar la alegría en el hogar y todos dieron gracias por el milagro que lo hizo posible. El padre, sin embargo, quedó visiblemente afectado por lo ocurrido. Se veía nervioso, inquieto. Aún mucho después se notaba preocupado, acosado por algo para todos inexplicable que lo privó de su habitual alegría. Comenzó a actuar de una forma extraña. Comía poco, salía de la casa a menudo para regresar poco después, deambulaba por la casa, por el banco, por las calles, con la mirada fija como si estuviera considerando algún problema que solo él conocía. Todos notaron el cambio y sugirieron que fuera al médico, pero ninguno de los calmantes, pociones y medicamentos que le recetaron pudo curar un mal que en un año lo hizo envejecer hasta el punto que parecía un anciano.
Silenciosas pero inexorablemente, sus terribles pensamientos secretos lo arrastraban cada día más cerca de la tumba. Un día el cansancio, la debilidad y la falta de deseos de seguir viviendo lo condenaron a su lecho de enfermo. Vinieron los médicos y lo examinaron, pero todos sus conocimientos eran inútiles ante la falta de deseos de vivir del enfermo. Crecía su debilidad física hasta que ya apenas si podía hablar. Su conversación se redujo a unas cuantas palabras susurradas al oído de su esposa o de los médicos. Quería morir. Cuando manifestaba su terrible deseo, le brillaban los ojos y parecía recobrar fuerzas. Entonces ocurrió lo que tenía que ocurrir. Una mañana, cuando su esposa le subía el desayuno, lo encontró fuera de la cama, tendido en el piso, muerto, cerca de una gaveta abierta. Los amigos, parientes y colegas del banco entraban en la sala, se dirigían a la viuda para darle su pésame. Desfilaban lentamente alrededor del ataúd abierto y luego tomaban asiento. Reunidos en pequeños grupos, hablaban en voz baja sobre la vida del difunto y sobre el modo en que había muerto. En labios de todos había una pregunta: ¿por qué tendría un puñado de cenizas en la mano cuando fue encontrado sin vida? Jaime Martínez Tolentino nació en Salinas el 10 de enero de 1943. Escritor y profesor universitario. En el 1951 emigró a Nueva York hasta 1966. Estudió en la Universidad de Nueva York lengua y literatura francesa y literatura española y alemán. En la Sorbona y en la Complutense amplió sus estudios hispánicos y obtuvo un doctorado en francés. En la Universidad de Massachusetts en Amherst hizo una segunda maestría y otro segundo doctorado en español y literatura latinoamericana. Profesor de francés en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Para 1990 fue profesor de español en la Universidad del Estado de Nueva York en Buffalo. Ha publicado en diversas revistas y periódicos de la isla e internacionales y ha recibido numerosos honores y distinciones. Publicó la obra de teatro La imagen del otro en 1980, la novela Taíno en 2014 y en cuentos ha publicado Cuentos modernos en 1975, Cuentos fantásticos en 1983, Desde el fondo del caracol y otros cuentos taínos en 1992, Cuando cae la noche en 2013. El cuento seleccionado para la lectura de hoy figura en el libro Literatura fantástica en Puerto Rico, siglo XX e inicios del XXI, de Héctor J. Martel Morales. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Espero la hayas disfrutado y si es así, regálame un comentario, un me gusta y suscríbete para que seamos más en este espacio de nuevos encuentros y así podamos llegar con nuestras narraciones a más personas. No olvides activar la campanita para que te lleguen avisos de nuevas publicaciones de Te Leo. Hasta la próxima.